Bueno, primeramente muchas gracias, ¿verdad? Por la oportunidad de estar aquí hablando un poquito de lo que nosotros hacemos y hemos ido aprendiendo y recorriendo en el camino, ¿verdad? Acompañado de otros profesionales, tanto de terapia física como de otras carreras, ¿verdad? Y otros profesionales en salud que han sido claves para poder ahondar un poco en esta área que realmente, al menos acá en Costa Rica, estamos en pañales todavía, ¿verdad? Estamos aprendiendo y reaprendiendo y desaprendiendo. Entonces, espero que sea de mucho provecho y que podamos abordar algunas dudas y generar algunos conceptos importantes. Primero que nada, debemos entender antes de hablar de cualquier herida, cualquier úlcera, cualquier proceso de cicatrización, entender que la piel es un órgano, ¿verdad? Que como algunos ya saben es el órgano más grande del cuerpo humano y que constituye entre el 15 al 20% de la masa corporal total de nuestro cuerpo. La piel cumple diferentes funciones, ¿verdad? No solamente una barrera protectora para impedir que virus, bacterias puedan ingresar al organismo y dañarlo, sino también la homeostasis en el cuerpo, el equilibrio en el cuerpo, tiene una función endocrina importante, excretora a nivel sensitivo y de respuesta inmunitaria. Las heridas además, es que aquí se me hizo un cuadro, ya. Las heridas además se definen como una lesión que puede producir una pérdida en la continuidad de la piel o la mucosa incluso. Entonces, cuando hay, estas pueden tener pérdida de sustancia o no, sin embargo, siempre va a haber una discontinuidad en la piel. Las heridas se pueden clasificar de muchísimas maneras. Una de las maneras es, por ejemplo, la naturaleza de la lesión, cuál fue la causa de esa lesión, si es una incisión, una quemadura, por fricción, por contusión, una ulceración, una mordedura, etc. La profundidad también puede ser una clasificación, ¿verdad? Que ahí se puede clasificar en diferentes grados de profundidad. En la temporalidad, en si una herida o una úlcera está en una etapa aguda o crónica, y en el grado de contaminación de la herida per se. Entender que la herida, las úlceras, siempre hay fases de la cicatrización propias del organismo y que son necesarias para que el tejido se desarrolle de manera idónea. La fase primera, hay algunas literaturas que lo dividen en 4 fases, apartando la hemostasia como una primera fase en sí, y otras en 3 fases que incluyen la hemostasia en la fase inflamatoria. Al inicio hay una hemostasia, ¿verdad? Que lo que hace es desencadenar la cascada de la coagulación cuando hay cualquier herida. Luego entramos a una fase inflamatoria donde hay una alteración en la integridad tisular, incluye corte de vasos sanguíneos, ¿verdad? Y empieza un estado inflamatorio inicial. La segunda fase es la fase proliferativa, donde hay una migración de fibroblastos y células que generan un tejido de granulación inicial y que va a darnos el inicio de la granulación y el inicio del proceso de remodelación en sí. Estos fibroblastos en la remodelación, en la fase de remodelación, se transfieren a miofibroblastos para aumentar la fuerza tensil del tejido en sí, ¿verdad? Esta fase última de remodelación, para que ya exista un proceso de cicatrización en sí, puede durar de 6 meses a 1 año. Por eso, cuando una herida, una úlcera ha cerrado, uno no finaliza ese proceso ahí, sino que a partir de ahí, de 6 meses a un año, incluso más, dependiendo de si hubo una reincidencia en una úlcera, es cuando ya podemos decir que hay una cicatrización en sí. Entender que las úlceras venosas son una patología que genera un problema de salud pública importantísimo. La insuficiencia venosa crónica es o la padecen el 50 al 60% de la población mundial, un 1.48 de las personas con úlceras activas por cada 1000 habitantes en el mundo. Como sabemos, las úlceras venosas generan un impacto económico en los sistemas de salud, tanto públicos como privados, y un deterioro en la calidad de vida de las personas, porque muchas de las úlceras venosas, por ejemplo, pueden ser de muy larga data. Aunque la literatura habla que las fases inflamatorias suelen ser de días, en una úlcera venosa puede mantenerse en una fase inflamatoria durante años en sí. Entonces, si nosotros no logramos crear el ambiente idóneo en esta úlcera para que pase a una fase de proliferación o de granulación,
la úlcera puede quedarse estancada generando todo lo que una fase inflamatoria conlleva, ¿verdad? Dolor, pesadez, molestias. Evidentemente las personas con úlceras venosas muchas veces no les gusta salir de su casa porque el exudado y la cantidad de exudado o el olor mismo de la úlcera en sí les incomoda, les avergüenza e incluso empiezan a tener problemas en la funcionalidad. En Europa se estima que el 2% de los recursos nacionales se invierten en la patología venosa y en Latinoamérica hay una prevalencia del 3 a 6% de la población con insuficiencia venosa crónica. Antes de que nosotros nos metamos a abordar cualquier lesión, tenemos que entender un poco cuál es su fisiopatología para poder orientar nuestro tratamiento con base en los objetivos que nos vamos a plantear, entendiendo la enfermedad venosa como tal, ¿verdad? Entender que la enfermedad venosa está dividida en diferentes grados, ¿verdad? Y que la última etapa de la enfermedad venosa es la úlcera venosa, ¿verdad? La úlcera venosa tiene una reincidencia importante y por ende se ha clasificado, se ha subclasificado incluso en una úlcera cicatrizada, ¿verdad? Donde ya el paciente ha tenido una úlcera anteriormente y ahora tiene un nuevo proceso de ulceración en la misma zona. La fisiopatología de la úlcera venosa se entiende porque en la enfermedad venosa hay un problema, ya sea a nivel de válvulas debilitadas, combinado con factores de riesgo. Hay una hipertensión venosa a nivel distal que va a desencadenar en una inflamación, ¿verdad? Esa inflamación va a activar una serie de mediadores inflamatorios que van a generar no solamente síntomas en el paciente como dolor, pesadez, ardor, comezón, sino también van a generar cambios tróficos en la piel y podemos ver algunas características en las piernas de un paciente que tiene una insuficiencia venosa crónica avanzada, como dermatitis ocre, podemos ver una lipodermatoesclerosis. Ya cuando ha tenido úlceras anteriormente y es reincidente, podemos ver atrofias blancas, ¿verdad? Que es una mala cicatrización realmente. Hay edema asociado, que esa es una de las principales diferenciaciones que nosotros podemos hacer cuando nos enfrentamos ante una enfermedad venosa o una enfermedad arterial, ¿verdad? En la enfermedad venosa vamos a encontrar edema porque hay un problema en la filtración, en el espacio intersticial. Hay cambios en la pigmentación, entonces hay depósitos de hemosiderina, entonces vemos esas piernitas que empiezan a ponerse de color marrón, cafezuzco o que empiezan a pigmentarse, ¿verdad? En la pierna de manera distal, siempre aproximal. ¿Okay? Nosotros siempre le explicamos cuando llega cualquier paciente, siempre tenemos que hacerle entender por qué se hizo la úlcera, ¿verdad? Entonces, cuando ingresa un paciente con úlcera, lo principal es hacerlo entender qué es una úlcera, por qué se le hizo y qué es lo que tenemos que hacer, no solamente para cerrarlo, porque realmente el hecho de ayudar o llevar el cuerpo a una cicatrización es algo que si lo hacemos de manera tranquila, pausada, lo podemos lograr. Pero el mayor reto en la úlcera venosa es que esta no se vuelva a hacer, ¿verdad? Se estima que la mayoría de úlceras a los 6 meses, de 6 meses a 2 años, pueden tener una reincidencia. Entonces, tenemos que hacerle entender eso. ¿Qué pasa cuando hay un problema a nivel venoso? La sangre, que las venas son las encargadas de retornar la sangre al corazón, se empieza a quedar estancada a nivel distal, generando esa hipertensión venosa y esa presión de sangre y esos cambios inflamatorios van dañando la piel per se y van generando una presión interna que va rompiendo las diferentes capas de la piel hasta llegar a una discontinuidad de la piel y generar la úlcera venosa. ¿Qué es una úlcera venosa? Es una interrupción en la continuidad de la cobertura cutánea, ¿verdad? Donde hay una pérdida de sustancia originada por esa hipertensión venosa que vimos. Es el tipo, eso es importante, más común de ulceración de la pierna. Entre el 80 y 85% de las úlceras en miembros inferiores son de tipo venoso. Aumenta con la edad, ¿verdad? Con la edad la respuesta ante los cambios inflamatorios y la respuesta que tiene el cuerpo para poder crear esos procesos de cicatrización se vuelve un poco más lento. Y típicamente se presenta como ciclos repetidos, como les decía, de ulceración, curación y recurrencia. Entonces, muchos de nuestros pacientes van a llegar con una úlcera de 40 años, que es el caso de esta úlcera que tenemos aquí, de esta señora, que les voy a hablar un poquito adelante,
donde estos 40 años, esta presentación de esta úlcera que vemos aquí no es la misma de hace 40 años. Ha ido cambiando, se ha ulcerado, se ha curado, algunas partes no, algunas partes han tenido recurrencia, otras no. Entonces, ahí nosotros podemos identificar que evidentemente estamos ante una úlcera venosa y que tenemos que hacerle frente. Algunos signos, como les decía, son alteraciones cutáneas en el tejido periulceral, ¿verdad? Entonces podemos ver algunos cambios tróficos característicos, como les decía, lo de la atrofia blanca, la lipodermatosclerosis, el eczema presente en las piernas y cuando ya hay una úlcera cicatrizada, que siempre vamos a poder observar cómo la calidad de la piel no es la misma que el tejido en la pierna sana, ¿verdad? Hay edema presente, ¿verdad? Siempre va a haber un edema presente por esos cambios en la filtración. Hay signo de fobia usualmente, entonces nosotros podemos encontrar también no solamente líquido, ¿verdad? Intersticial o linfa incluso, sino también proteínas de alto peso molecular en el espacio intersticial. Y usualmente estos pacientes tienen pulsos distales conservados, ¿verdad? Cuando solamente nos encontramos ante una enfermedad venosa como tal. Muchas veces algunos pacientes, principalmente cuando están en edades avanzadas o cuando han sido fumadores, esos pulsos sí se van a encontrar un poco débiles y por ende, cuando tengamos alguna duda de esos pulsos, vamos a enviarlo a hacer un índice tobillo-brazo para asegurarnos que no haya una enfermedad arterial periférica, ¿verdad? Cuando hay una enfermedad arterial periférica, evidentemente el gold standard del tratamiento en la insuficiencia venosa, que es la compresión, no lo vamos a poder llevar a cabo de la misma manera y tenemos que adecuar el tratamiento. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Síntomas que nos va a referir el paciente. No todas las úlceras venosas duelen, no entre más aparatosas se muestren, más dolor van a tener. Algunas son úlceras superficiales y generan muchísimo dolor, algunas son úlceras profundas y generan poco o nada de dolor. Entonces es el dolor de por sí es una percepción, ¿verdad?, de cada persona. Hay pesadez presente. El paciente te va a decir que, bueno, antes de la ulceración siempre se le inflamaban las piernas, ¿verdad? Por eso es importante, ojalá, atacar desde fases preventivas y no llegar a una ulceración. Va a sentir una sensación de presión, opresión, quemazón, una sensación como de palpitaciones. Entonces, usualmente los pacientes nos dicen, así es que yo siento como si tuviera un corazón en la pierna que me palpita y evidentemente va a haber una alteración en sus actividades de la vida diaria por múltiples razones, tanto a nivel físico como emocional. Los factores de riesgo más importantes, se estima que de cada 3 mujeres, solo un hombre está afectado con insuficiencia venosa crónica, entonces ser mujer te predispone a tener una insuficiencia venosa crónica y por ende una ulceración en la pierna. Personas que tienen menor movilidad, porque evidentemente las bombas musculares no van a actuar de manera eficiente y no van a lograr que haya una mecánica que permita que el retorno venoso se dé de manera eficiente. El índice de masa corporal, y más que el índice de masa corporal, es la obesidad o el porcentaje de grasa visceral que tenga la persona, el tipo de trabajo sedentario, ¿verdad? O de muchas horas de pie, muchas horas sentado, que la persona haya tenido trombosis venosa profunda anteriormente y la cantidad de partos, ya que los partos también conllevan a cambios en las venas o en el sistema venoso de la mujer. La valoración médica es sumamente indispensable, ¿verdad? Hay que entender que algunos fármacos predisponen a lesiones de la piel, perpetúan que la úlcera continúe en una fase inflamatoria y que no logre una cicatrización como tal, o no permiten que la piel esté en un estado óptimo, ¿verdad?, como los corticosteroides, para que se lleve a cabo una cicatrización. Cuando hay enfermedades sistémicas tenemos que tener mucho cuidado porque también si hay una enfermedad sistémica descompensada por ahí, el gold standard, como les decía, que es compresión, no vamos a poder abordarlo de la misma manera. El índice tobillo-brazo, que ya les voy a explicar, y el ultrasonido Doppler es muy importante para ver cuál es el daño realmente en las venas, cuál es el calibre de las venas que están dañadas, si hay algún reflujo, hay alguna obstrucción o si hay algún trombo presente. En la valoración de fisioterapia, como todos buenos fisioterapeutas, la historia clínica es sumamente importante, entonces ahondar bien en, por ejemplo,
hace cuánto tiene la úlcera, ¿verdad? Si es recurrente o no, las características, si siempre ha dolido o no, con qué la ha cerrado. Si ustedes escucharan todas las historias de con qué cierra la gente las úlceras, ¿verdad? Ellos dicen y lo expresan como yo cerré, ¿verdad? Yo cerré la úlcera con, no sé, son muchas cosas. Tenemos que indagar sobre los antecedentes familiares, sobre si ha tenido o no trombosis venosa profunda, sobre si ha tenido algún internamiento a causa de eso, sobre si se ha infectado esa úlcera y han requerido internamientos o uso de antibióticos de manera prolongada, si ya le han hecho algún cultivo y cómo ha salido ese cultivo, qué medicamentos está tomando, con qué alivia, ¿verdad? ¿Qué es lo que siente? Observar muy bien dónde está ubicada la úlcera, porque muchas veces la ubicación de la úlcera como tal nos puede orientar a que la úlcera quizás no es una úlcera venosa y nos encontramos ante una lesión arterial quizás. Por ejemplo, en lesiones que son arteriales, las vamos a encontrar más a nivel distal, ¿verdad? Como en los dedos, en los talones, y no necesariamente a nivel malleolar, que es lo más común en la pierna. Valoración del dolor. El dolor, como les decía, es sumamente importante porque afecta directamente en la calidad de vida de las personas. No todos van a tener dolor, no todos van a tener el mismo tipo y cantidad de dolor, y por ende debemos conocerlo y así plantearnos cómo lo vamos a abordar nosotros como fisioterapeutas. Explorar muy bien cuál es la movilidad de ese paciente. Por ejemplo, una persona que la mayoría de pacientes con úlceras venosas de larga data o que han tenido recurrencias van a tener limitación en la movilidad del tobillo. Entonces nosotros como fisioterapeutas tenemos que enfocarnos muchísimo en la movilidad y en la funcionalidad de esa persona, ¿verdad? Las úlceras venosas durante muchísimo tiempo, o incluso todavía en algunos lugares, se tratan como una herida per se, y no es una herida, es una disrupción de la piel a causa de una enfermedad venosa. Entonces, ¿por qué se dio esa enfermedad venosa? Bueno, hay múltiples cosas, pero una de ellas es por la alteración en la funcionalidad, porque no funcionan adecuadamente las bombas musculares, porque hay una limitación en la movilidad de los tobillos, por ejemplo, porque hay una limitación en la movilidad funcional, la persona ya no se mueve como antes, tiene obesidad, tiene dolor, tiene una prótesis, tiene una órtesis, etc. Entonces, todas esas cosas debemos indagarlas para ver cómo podemos abordarla y generar como un ambiente idóneo para que esa úlcera pueda llegar a cerrarse. La funcionalidad del paciente es sumamente importante, ¿verdad? Y hay escalas donde podemos valorar cómo está la marcha, cómo está el equilibrio, cómo está la capacidad cardiorrespiratoria de esa persona. Algunas características que nosotros debemos tomar en cuenta, ¿verdad? Que si ya hay algunos signos, ¿verdad? Que ya están presentes, cuáles son los síntomas del paciente y qué podemos notar. El ITB, el índice tobillo-brazo, o el AB por sus siglas en inglés, lo que nos van a describir es qué tanta de la sangre que está llegando a los miembros superiores está llegando a miembros inferiores. Es un porcentaje que divide la presión arterial sistólica del tibial posterior entre la presión arterial sistólica del braquial. Entonces, entre más cercano a uno, significa que tenemos un 100% o casi un 100% de la sangre llegando a miembros inferiores. Cuando un ITB nos da, que depende de la bibliografía, va a variar un poco, pero nos da menor a 0.7, podemos decir que ya estamos ante una enfermedad arterial periférica grave y por ende, dependiendo de la literatura, no debemos aplicar compresión, o la compresión que apliquemos debe ser sumamente suave y siempre consensuada con el equipo interdisciplinario en el que estamos trabajando. ¿Okay? Cuando hay una enfermedad arterial que ya se considera enfermedad arterial por debajo de 0.9, simplemente valoramos entre leve, moderada y grave, tenemos que tener muchísimo cuidado con la compresión. ¿Qué valoramos en una úlcera venosa? ¿O qué valoramos en la persona con una úlcera venosa? Los pulsos son sumamente importantes porque, como les decía, si nosotros encontramos un pulso pedio que está ausente o que está débil, ese paciente no podemos hacer ningún tipo de intervención hasta estar seguros
que no hay una enfermedad arterial de fondo que necesita ser tratada con urgencia y que incluso es una urgencia médica, ¿verdad? Entonces, si tenemos alguna duda con los pulsos, se debe enviar a hacer un índice tobillo-brazo. El dolor, ¿verdad? Como ya lo hemos dicho, la localización, la forma y los bordes de la úlcera, ¿verdad? Hay algunas formas y algunos bordes que están levantados, ¿verdad? Que incluso están en zonas donde no es usual que exista una úlcera venosa, que incluso hay una hipergranulación muchas veces que incluso nos puede llevar a pensar o a sospechar de procesos oncológicos. Entonces, si nosotros observamos todas esas características, vamos armando las piezas del rompecabezas y creando realmente un diagnóstico, un panorama de ese paciente y así poder entrar al tratamiento. ¿Cómo está el lecho de la herida, verdad? ¿Cómo es ese exudado? Si hay signos o no de infección como tal. Y por supuesto hay herramientas que nos ayudan a valorar el lecho de la herida en sí. Una de ellas es el time, ¿verdad? El time, la preparación, digamos, consiste en una serie de observaciones que tenemos que hacer para ver cómo está el lecho de la herida y así poderlo preparar, ¿verdad? Por medio de diferentes procedimientos destinados a crear ese ambiente que necesitamos para que se forme un tejido de granulación sano y que haya una angiogénesis correcta. La T va a hablar del control de tejido no viable, ¿verdad? Cuando hay presencia de fibrina, tejido necrótico. La I se refiere a que hay inflamación o infección, entonces ahí nosotros lo que tenemos que identificar es si hay o no y cómo lo vamos a abordar. La M es control del exudado, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que identificar muy bien cómo es ese exudado, cuál es el color, cuál es el olor, ¿verdad? La cantidad. Y la E es los bordes epiteliales, cómo están los bordes del tejido perilesional. Siguiendo la estrategia del time, hay dos enfoques multidisciplinarios, ¿verdad? Que hablan de lo que ya les expliqué, digamos, cómo está el tejido no viable, la infección, el control de la humedad y los bordes. Pero nosotros podemos incluso también ver con ese mismo time cómo vamos a ir atendiendo o cómo vamos a ir dirigiendo nuestro tratamiento en cada una de esas variables, ¿verdad? ¿Cuál es el gold estándar? Como les decía, en el tratamiento de úlcera venosa y de enfermedad venosa, la compresión. Ese es el gold estándar de tratamiento. Con compresión se mejoran los índices de cicatrización entre un 30 y un 75% a las 12 semanas de tratamiento. Eso va a variar dependiendo de cada caso en sí. La elastocompresión lo que genera son cambios fisiológicos, digamos, en el capilar venoso y el capilar linfático, que van a permitir que haya un mejor retorno, tanto venoso como linfático. Ahora se habla y se han hecho múltiples estudios para valorar si realmente lo que se necesita es una compresión elástica o una compresión inelástica, porque se ha demostrado que también los tratamientos con compresión inelástica generan mejores resultados, no solamente en la cicatrización, sino en las características de la insuficiencia venosa, como el dolor, el edema y demás. Entonces uno se pregunta, digamos, si la compresión es el gold estándar, ¿por qué muchas veces no vemos como un abordaje con una compresión correcta? Esto es porque también hay mucho déficit de conocimiento de los profesionales que están abordando al paciente y muchísimas veces hay una baja adherencia al tratamiento por parte del paciente en sí, ¿verdad? A los pacientes muchas veces no les va a gustar que nosotros les pongamos un vendaje porque lo siente incómodo, porque le pica, porque hace calor, y mucho menos una medida de compresión porque hay muchos mitos en torno al uso de medidas compresivas, ¿verdad? Que las medidas de compresión molestan, duelen, etc. Entonces, esos son grandes retos que nosotros tenemos. ¿Qué vamos a encontrar como tratamiento? Obviamente, esto se encuentra el tratamiento de la úlcera venosa dentro de un equipo interdisciplinario donde los diferentes profesionales pueden utilizar apósitos, geles, espumas. Los apósitos van a depender de cómo esté ese lecho de la herida y qué es lo que se necesite hacer en la úlcera en sí, ¿verdad? Según la etapa de la úlcera también. Las terapias coadyuvantes, una de ellas pueden ser los agentes electrofísicos, como vamos a ver. ¿Cuál es el rol del terapeuta físico entonces dentro de un equipo interdisciplinario? La prevención, ¿verdad? Siempre tiene que ser nuestra bandera. El programa de ejercicio físico, porque como les expliqué, por ejemplo, en esta imagen podemos ver cómo las válvulas, ¿verdad?
se activan o cómo facilitamos, digamos, una compresión de los capilares venosos, capilares linfáticos o de las grandes venas por medio de una contracción, relajación. Cada vez que nosotros hacemos una contracción muscular y movemos el tobillo, los gastrocnemios comprimen los vasos y eso permite que haya un retorno venoso, ¿verdad? Y que haya un movimiento de la sangre con una dirección. Entonces, el ejercicio físico en sí se vuelve indispensable en este tipo de pacientes. Mejoras en actividades de la vida diaria, ¿verdad? Que nosotros ya hemos identificado previamente, terapia compresiva y coadyuvantes. El ejercicio siempre tiene que ir orientado hacia cada persona. Entonces, por ejemplo, si hay una movilidad limitada, no solamente a nivel de tobillo, sino en la rodilla, como en esta paciente, evidentemente su patrón de marcha no va a ser el más idóneo y por ende las bombas musculares no van a trabajar apropiadamente y no van a hacer el rol que necesitamos para que la sangre realmente suba y llegue hasta el corazón, ¿verdad? Entonces, tenemos que trabajar cada una de las articulaciones, tenemos que trabajar movilidad, fuerza, también tenemos que trabajar a nivel cardiovascular y, por supuesto, siempre orientado en la funcionalidad de cada paciente. Otra de las herramientas que nosotros como fisioterapeutas podemos utilizar es el Deep Oscillation. El Deep Oscillation es un equipo que genera campos electrostáticos intermitentes de baja intensidad y de baja frecuencia. Tiene la gran ventaja que tiene una forma de onda no ionizante y por ende podemos utilizarlos en pacientes, por ejemplo, con algunos procesos oncológicos. El estímulo de estos campos electrostáticos lo que producen son la apertura de canales dependientes de voltaje que van a generar cambios, ¿verdad? O movimientos en las diferentes capas de la piel. Tiene una penetración de hasta 8 centímetros en el tejido. Entonces, esto nos va a permitir no solamente trabajar movilidad, es decir, activar, digamos, el retorno venoso y el retorno linfático en sí, sino también movilizar la piel y generar cambios tróficos en el paciente, ¿verdad? Cuando hay procesos de fibrosis, por ejemplo, en estos pacientes con insuficiencia venosa crónica que han tenido recurrencias en úlceras, la piel de ellos ha cambiado. El tejido no es un tejido normal, se ha vuelto fibroso, hay cicatrices, hay muchísima retracción que los mismos fibroblastos van a generar. Entonces, el DIP podría trabajar por ese efecto vibratorio, ayudando en ese ámbito. Los efectos fisiológicos: aumenta el trofismo celular, la eliminación de productos de desecho, tiene un efecto analgésico y por ende nosotros se vuelve una herramienta sumamente noble para el paciente y que nosotros podríamos utilizar en el manejo del dolor, ¿verdad? Acelera el proceso de cicatrización de heridas y más que acelerar, yo pensaría en crear un ambiente idóneo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando llega una úlcera como la que vamos a ver ahorita, en una fase inflamatoria de 40 años, básicamente, nosotros podemos trabajar con un equipo como este, generar cambios inmediatos, donde no solamente podemos ver cómo cambia la inflamación, sino cómo mejora el dolor y la tolerancia al tratamiento del paciente. Entonces, imagínense un paciente donde tiene mucho tejido necrótico, donde hay presencia de fibrina, que incluso es necesario debridación quirúrgica. Si nosotros tuviéramos estas herramientas a mano y podemos acompañar en esos procesos, trabajando de la mano de otros profesionales, podríamos mejorar la calidad de vida del paciente. Los tratamientos no serían tan traumáticos y podríamos mejorar muchísimo el proceso de cicatrización en sí. Hay una mejora en los mecanismos reguladores en el área inflamatoria. Y por supuesto incrementa la velocidad de transporte de la linfa, ¿verdad? Se han visto muchísimos estudios que han hablado de cómo trabaja, digamos, el Deep Oscillation en el manejo del dolor, en el linfedema, en edemas. Entonces, si nosotros tenemos claros estos principios, podríamos trasladarlos al manejo de heridas y al manejo de úlceras en sí.
Para los que no lo conocen, hay diferentes técnicas de aplicación, ¿verdad? Podemos utilizar la de guantes con vinilo, que es de nuestras favoritas en realidad porque también hay un estímulo de contacto, ¿verdad? Que el paciente siempre agradece, en el cual uno no solamente trabaja, digamos, con el equipo en sí, sino que crea un vínculo y da mayor confianza muchas veces y conforta al paciente. También se puede utilizar con un aplicador manual y con una lámina superpuesta cuando hay heridas abiertas o cuando hay lesiones en la piel que tienen un riesgo de infección. Los parámetros según el uso de las frecuencias, bueno, son frecuencias altas, intermedias y bajas de bajas frecuencias, ¿verdad? Entonces, cuando utilizamos frecuencias altas, de baja frecuencia, entre 80 a 200 hercios, hay una vibración, ¿verdad?, que permite drenar las sustancias depositadas y también pueden disolver las durezas en el tejido. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un tejido que está fibrosado, una atrofia blanca o una fibrosis asociada, podríamos utilizar primero frecuencias altas, ¿verdad? Está principalmente enfocado en eso. Las frecuencias intermedias van a estimular el drenaje del tejido, entonces hay mayor evacuación y descongestión y produce un efecto relajante, por lo cual cuando hay dolor usamos principalmente frecuencias intermedias y frecuencias bajas. Y las frecuencias bajas se utilizan siempre como para concluir un tratamiento y también tienen un efecto de bombeo que estimulan el drenaje a nivel del capilar. En úlceras venosas, por ejemplo, si nosotros nos llega un paciente como este, evidentemente un paciente como este necesita un abordaje desde un equipo interdisciplinario. Si nosotros aplicamos el TIME a esta lesión, vemos que en la T hay presencia de tejido no viable, casi que en un 100% de esta lesión, ¿ok? Hay presencia de fibrina, efectivamente está en una fase inflamatoria. Recuerden que las fases de la cicatrización son una fase inflamatoria, una fase de granulación y una fase de remodelación. ¿Qué pasa con una herida o una lesión que está en una fase inflamatoria durante muchísimos años? Evidentemente no va a evolucionar y no va a pasar a la otra fase y por ende no va a haber una cicatrización. Entonces, aquí entra en juego el trabajo del equipo interdisciplinario. Obviamente va a haber necesidad de trabajar este tejido no viable, hay que retirar este tejido no viable mediante la técnica que se crea más pertinente en ese paciente. Hay que ver cómo está, si hay infección presente o no. Por ejemplo, si la cantidad de exudado es muy abundante, podría hablarnos o podría orientarnos a que hay un proceso infeccioso, ¿verdad? Entonces, incluso muchas veces va a necesitar antibiótico-terapia o hacer algunos cultivos para ver ante la presencia de cuál bacteria estamos para dar el tratamiento correcto. Si nosotros nos llega esto y efectivamente está en una fase inflamatoria, ¿verdad? Esta lesión la tenía esta señora por casi 30 años. ¿Qué hay que hacer? Ok, evidentemente no vamos a pasar el deep oscillation encima de la lesión, ¿verdad? Sino que tenemos que utilizar láminas estériles, ¿verdad? Hay de diferentes casas comerciales. Entonces utilizamos una lámina superpuesta estéril y sobre la lesión vamos a utilizar el DIP. ¿Por qué les decía que a nosotros nos encanta muchísimo la técnica del guante? Porque, por ejemplo, no solamente la vamos a trabajar a nivel local, sino que nosotros podríamos aprovechar las bondades del DIP para poder hacer un drenaje linfático que nos permita estimular aún más los capilares linfáticos y que haya un mejor retorno venoso, ¿ok? Entonces, en este paciente se puede trabajar con el Deep Oscillation. Yo sé que se ve un poco a veces como impactante una lesión como esta, pero si nosotros lo trabajamos de manera consensuada en un equipo interdisciplinario, si no hay ninguna contraindicación, realmente sería y es una herramienta que no solamente va a bajar la inflamación por completo e inmediato, sino que también va a ayudar a controlar el dolor de la persona, que en este caso es sumamente importante porque van a tener que hacer un retiro de fibrina. Como les hablaba, aquí por ejemplo podríamos utilizar una frecuencia alta, ¿verdad? Una frecuencia intermedia para estimular el drenaje y una frecuencia baja por último para estimular el bombeo. El uso del DIP en heridas. En heridas, por ejemplo, cuando está en una fase donde no hay fibrosis, por ejemplo, asociada, en este caso hay un gran hematoma,
¿verdad? Esta señora tuvo una caída, también tuvo una herida que ella se hizo, digamos, con una gaveta. Entonces ella se cayó, entonces no solamente hubo una herida como tal, sino hubo un trauma presente, no hubo fractura, no hubo una lesión ligamentaria, pero sí hubo un trauma en tejidos blandos y sí hubo una discontinuidad de la piel. Hubo un mal manejo de esta paciente, entonces se le hicieron suturas, sin embargo, por el edema que ella tenía no era tal vez como lo ideal y por el tipo de persona y patologías asociadas que tenía. Entonces, evidentemente los puntos se abrieron y tuvo que cicatrizar por segunda intención. Pero si nos llega un paciente así, nosotros podríamos pensar en un efecto de drenaje, que también aquí podríamos cubrir la herida con un apósito estéril, con una lámina estéril, y poder hacer un drenaje que nos permita disminuir el hematoma, mejorar la circulación, mejorar el retorno venoso y linfático, disminuir el dolor y disminuir la inflamación. De hecho, si ustedes lo ven, esta foto, de esta foto a esta foto, ¿verdad? De la primera a la segunda, solamente hay 2 días de diferencia, ¿verdad? Entonces, la paciente que se hizo un drenaje linfático con el DIP, y se le mandó a hacer algunos ejercicios en casa para activar las bombas musculares y miembro superior únicamente. Eso fue todo lo que hizo. Entonces realmente hay cambios significativos en el dolor, en la inflamación y en el proceso de cicatrización en sí, porque por ejemplo, si esta paciente continuara con esta inflamación en este brazo, estos puntos se hubieran abierto mucho más rápido, se hubieran abierto más, ¿verdad? Probablemente permite la entrada de bacterias o microorganismos dentro de la herida y podría estar en gran riesgo de infección, y ella es una persona diabética, entonces el riesgo todavía es mayor. En este caso nosotros podríamos utilizar frecuencias intermedias donde estimulamos el drenaje del tejido y a nivel capilar, y frecuencias bajas también para hacer un efecto de bombeo y siempre enfocado en el manejo del dolor. Recomendaciones de aplicación básicas, digamos, del Deep Oscillation es trabajar siempre sobre una piel que esté limpia y seca, ¿verdad? Que el uso de talcos no sean talcos muy finos. Incluso en úlceras y en heridas nosotros usualmente no utilizamos talcos porque no sabemos y no conocemos el grosor preciso, digamos, las micras precisas del talco, y si pudieran o no penetrar en la lámina, ¿verdad? Porque no queremos correr riesgo de infección, siempre y cuando haya una buena transducción del DIP. Y siempre los movimientos deben ser suaves, con un sentido y con una dirección, ¿verdad? Lo que yo les decía, si nosotros tenemos esta paciente y simplemente pasamos el DIP, obviamente va a haber cambios, ¿verdad? A nivel fisiológico, pero si nosotros hacemos ese mismo movimiento de manera más suave y hacemos un drenaje en un sentido hacia donde realmente va todo ese líquido, ¿verdad? Que es hacia el nivel proximal, tendríamos muchos mejores efectos y beneficios para la paciente. Contraindicaciones absolutas cuando estamos en la presencia de heridas o de úlceras, cuando hay trombosis venosas profundas en una fase aguda, ¿verdad? El paciente tiene que estar controlado de sus patologías para poderlo atender. Cuando hay linfangitis o erisipelas en fase activa, ¿verdad? Hay pacientes que han tenido linfangitis o erisipelas a repetición, nosotros podemos trabajar con ese tipo de pacientes, pero si se encuentra en una fase activa, no podemos intervenir directamente hasta que termine su antibiótico terapia o hasta que haya visto bueno por parte del personal médico que lo está atendiendo. Cuando hay neoplasias en fase activa y cuando hay enfermedades ya sea infecciosas, cardíacas, respiratorias o renales que estén descompensadas. ¿Por qué? Porque también estamos, cuando hacemos un drenaje, cuando hacemos una facilitación de retorno venoso, siempre vamos a aumentar la precarga del corazón. Y cuando el paciente está descompensado, esto podría ser peligroso. El trabajo transdisciplinario es sumamente importante, ¿verdad? Esta foto es de la misma paciente a solo un par de semanas de diferencia. ¿Qué pasa? Cuando llega un paciente así, ¿verdad? Como esta primera foto, hay muchísimas cosas que nosotros tenemos que valorar y que para eso existen los acrónimos, ¿verdad? Aparte del TIME está el dominante, que también es otro que nosotros utilizamos.
Esta paciente había recibido un tratamiento donde quizá los cambios del apósito secundario no eran precisos o no eran en el tiempo que es necesario, ¿verdad? Y hay una maceración en la piel, ¿verdad? Hay muchísima humedad en el pie, que eso podría hacer que incluso la lesión se expandiera, ¿verdad? O generar un ambiente idóneo para que las bacterias y los microorganismos proliferen y generen una mayor infección y por ende una mayor cantidad de exudado y por ende una no buena cicatrización. ¿Cómo podemos nosotros actuar? Obviamente hay que controlar el exudado. El exudado es una de las cosas más importantes que se deben controlar en cualquier úlcera venosa. Todas las úlceras venosas van a tener cierta cantidad de exudado y el exudado es sumamente importante porque nos permite la migración de células que van a regenerar el tejido, pero debe estar controlado. Antes se creía que las úlceras, las heridas, había que ponerlas al sol para que se secaran, pero se ha visto que en úlceras venosas se necesita de ese ambiente húmedo para que realmente se dé un proceso de cicatrización adecuado. Entonces, una de las cosas que hubo que modificar en este caso fue el uso de apósitos secundarios o el cambio de apósitos secundarios varias veces en el día y no una vez cada vez que se hacía la curación. Cuando nosotros nos llega terapia física a esta paciente, nos enfrentamos a un entorno un poco complicado y una de las mayores complicaciones es que como ella lleva 25 años con esta úlcera, el tobillo está prácticamente inmóvil, ¿verdad? Entonces, resulta que nosotros al principio no podemos mandar a ese paciente a hacer ejercicios de movilidad de arriba abajo el tobillo porque el paciente no tiene esa movilidad, ¿verdad? Entonces necesitamos hacer movilizaciones pasivas, empezar por movilizaciones pasivas, movilizaciones incluso forzadas, activo-asistidos y luego ir mejorando un poquito lo que es el patrón de marcha y demás. Cuando se ha controlado la infección en este paciente, nosotros también podríamos o pudimos utilizar el DIP para mejorar la tolerancia de este paciente, porque tenía una hiperalgesia importante y ya utilizaba muchísimos medicamentos, ya ha tenido varios ciclos de antibiótico terapia y realmente utilizar una herramienta que no sea invasiva para controlar el dolor fue un gran beneficio para esta paciente. De igual manera, cuando nosotros añadimos algún agente electrofísico que mejore a nivel del trofismo celular, podemos lograr que vaya habiendo un poquito más de granulación y que los tejidos se vayan acercando, vayan formando mejores bordes, que el tejido perilesional tenga mejores condiciones, que eso es súper importante, no solamente para que la herida no se expanda, sino para que haya una mejor migración celular. Y todo eso nosotros podríamos lograrlo utilizando algunos agentes electrofísicos como el que les mencioné. Algunos casos clínicos que nosotros hemos tenido. Una de las cosas que recuerdo que hablamos con, vamos a ver, me salí, que hablamos con Sacher cuando lo conocimos, fue que me llamaba sumamente la atención cómo yo había visto algunas cicatrizaciones de úlceras, ¿verdad? Donde sí había un cierre de esa úlcera, pero había muchos cambios tróficos que no desaparecían, ¿verdad? Entonces la úlcera cerraba, pero alrededor siempre quedaba negrito, había una retracción, porque obviamente los miofibroblastos van a generar una contracción de la herida per se, entonces siempre quedaba como retraída la cicatriz, incluso había molestias cuando caminaba la persona porque sentía esa tirantez de la piel y que cuando nosotros empezamos a utilizar el DIP en este tipo de pacientes, notamos que no solamente acelerábamos el proceso de cicatrización, sino que los cambios tróficos en la piel que se habían dado propiamente por la insuficiencia venosa crónica iban mejorando de manera muy peculiar y muy palpable, ¿verdad? Entonces, incluso algunas fotos se nota como mucho más clara la piel, ¿verdad? Menos edema, obviamente, menos aumento de volumen, menos dolor. Y fueron una de las cosas que nos llamó muchísimo la atención. Por ejemplo, si vemos a esta persona, incluso había palidez, ¿verdad?
esta paciente tenía una enfermedad, o tiene una enfermedad arterial periférica leve, controlada, y entonces en ella fue muchísimo más rico también porque no solamente ayudó en la cicatrización de esta úlcera venosa, sino que también mejoró el trofismo celular a nivel distal y hubo mejores características, incluso mejor perfusión arterial, ¿verdad? Entonces, si lo notamos acá, es como una pierna bastante diferente. Aunque la luz es un poco más clara, no necesariamente es por la luz. Por ejemplo, esa pacientita, hay otras cosas que es importante nosotros controlar dentro del equipo interdisciplinario. Una de las grandes ventajas que tenemos con el DIP es que si nosotros podemos trabajar directamente sobre la lesión y podemos controlar la aplicación del agente. Ella llegó no con edema, ¿verdad? Con un edema local, ¿verdad? Únicamente con una inflamación local de la úlcera, pero en realidad su piernita está un poco desnutrida. Entonces resulta que esta paciente lleva meses prácticamente sin comer, ¿verdad? O comiendo muy poco porque ha estado en un estado de depresión asociado a su condición durante 40 años y otras condiciones por ahí. Entonces en esta paciente tenemos grandes retos. Uno, obviamente, la herida en sí, pero también trabajar dentro de un equipo interdisciplinario y hacerle entender que el ejercicio es muy importante, que su condición anímica es muy importante, porque también el estrés está asociado a cambios en el sistema inmune y por ende también a cambios en el sistema linfático, y que la nutrición va a jugar un papel importante y un rol importantísimo, ¿verdad? Que nos sucede mucho cuando nosotros abordamos lesiones por dependencia, ¿verdad? Por ejemplo, en úlceras por presión. En las lesiones por dependencia muchas veces nos enfocamos muchísimo en los cambios de posición, en la función del paciente y demás, pero no ponemos atención a cómo se está nutriendo esa persona, ¿verdad? Entonces, si esa persona no está llevando una alimentación correcta o una alimentación saludable, integral, el cuerpo no va a tener micronutrientes que nos ayuden en la formación de colágeno, por ejemplo, para lograr una cicatrización, ¿verdad? El colágeno es sumamente importante e incluso el colágeno tiene una gran afinidad por los azúcares, entonces también si la persona lleva una dieta alta en azúcares o en comida, digamos, que conlleven a grandes cantidades de azúcar en el cuerpo, también vamos a tener problemas en la cicatrización. Y muchas veces el fracaso en nuestros tratamientos en un equipo interdisciplinario no se da por lo que hacemos, sino por lo que no estamos identificando. Me encantaría haber podido dar este webinar en una semana, porque esta paciente justo, digamos, la empezamos a ver la semana anterior. Entonces, esta foto es de una semana a la otra, pero incluso el mismo día después de la aplicación del DIP, todos estos bordes que nosotros vemos sumamente inflamados y muy dolorosos para la paciente, bajaron su grosor, ¿verdad? Ya a la palpación no es casi doloroso, ya en reposo esta persona no tiene dolor prácticamente. La inflamación alrededor está prácticamente nula, ¿verdad? Obviamente hay un trabajo de equipo interdisciplinario, entonces la fibrina hay mucho menos cantidad de tejido no viable, ¿verdad? Por los apósitos primarios que se están utilizando. Pero si nosotros notamos algo muy curioso, que es lo que a mí me encanta del uso del DIP, es que estos bordes, al estar mucho menos levantados e inflamados, van a permitir una mejor migración y un cuidado del tejido perilesional que no va a permitir que la herida se expanda, sino que todo lo contrario, que no tenga de otra que ir migrando siempre hacia el interior. A veces los pacientes tienen una forma o las personas o las heridas más bien tienen una forma de cicatrizar diferente, muchas veces lo van a hacer como manera de isla, donde el tejido va subiendo, pero siempre va a haber una retracción que va a permitir esa migración, ¿verdad? En sí. También aquí se hicieron algunos cambios en lo que se estaba trabajando con esta persona, porque antes se le dejaba una semana completamente vendada, ahora ella tiene
tiene una curación primaria, ¿verdad? Aparte de lo que nosotros hacemos, tiene una curación primaria y tiene que hacerse cambios del apósito secundario 2 veces al día. Entonces también al controlar la cantidad del exudado, obviamente esto va a estar menos fétido, no va a haber maceración de la piel y el proceso inflamatorio también lo vamos a controlar de mejor manera. Lo que les decía de lo que a mí realmente me asombra, ¿verdad? De lo que podemos lograr nosotros desde la terapia física con lo que utilizamos y los recursos que tenemos, es cómo podemos cambiar también la apariencia de la piel y cómo todos esos depósitos, ¿verdad? Se van yendo y los vamos movilizando y no solamente vamos a obtener un cierre, sino que también va a mejorar las características de la piel y vamos a obtener una piel de mejor calidad. En el caso de esta persona, de igual manera se utilizó el DIP, ¿verdad? Siempre con una lámina estéril y obviamente tenía un proceso de curación primaria y secundaria que también logramos de esta manera controlar el tejido no viable, ¿verdad? Lo que yo les explicaba para los que no trabajan en úlceras, si nosotros tenemos presencia de tejido no viable, por ejemplo fibrina o algunas otras cosas por ahí, no va a permitir que haya migración porque esto funciona como una plaquita que no permite que el tejido vaya entrando. Entonces esto hay que retirarlo de alguna manera y hay diferentes formas de hacerlo. Hay apósitos, ¿verdad?, que trabajan con diferentes procesos a nivel fisiológico que logran que esta fibrina se vaya cayendo y ahora sí pueda pasar de una fase inflamatoria a una fase de granulación hasta que ya se encuentre en una fase de remodelación. De igual manera, estos pacientes cuando llegan acá, ¿verdad?, se les dice siempre que hay que esperar. Entonces aquí es donde más cuidado hay que tener para que no haya una recurrencia y para que la calidad de la piel sea óptima en 6 meses o un año, dependiendo. Vemos cómo no solamente podemos controlar lo que es el tamaño de la úlcera, sino también las características de cómo se da esa migración. Lo que les decía, si nosotros controlamos la inflamación presente alrededor del tejido ulcerativo, podemos lograr que haya una mejor migración de los bordes y que se vaya formando realmente una buena matriz que permita que pase a una fase de remodelación. Esta persona, de hecho, es la misma persona que esta úlcera. Con él llevamos aproximadamente 5 meses, y ha sido todo un reto porque no es lo mismo para una persona de 20 o incluso 40 años tener una úlcera a un masculino, ¿verdad? Como es este caso de 84 años, que tiene 3 úlceras, ¿verdad? Que tiene 2 úlceras en una pierna y tiene una úlcera en otra pierna. Entonces, también esas son cosas que nosotros tenemos que controlar y tenemos que entender que una úlcera en una persona más joven, con mejores condiciones, con mejor movilidad, funcionalidad, mejor alimentación, sin otros factores de riesgo, es de mucho mejor pronóstico en tiempo y en calidad del tejido que en una persona mayor con varias lesiones y donde hay otras condiciones por ahí que no están ayudando, ¿verdad? Y que tenemos que controlar en un equipo interdisciplinario. Esta úlcera es de la misma persona, es del otro lado, la que vimos anteriormente está en el maleolo interno y se nota muy bonito, ¿verdad? Cómo ha habido una buena migración, cómo ya prácticamente la inflamación en la piel ha mejorado muchísimo, cómo las características de la piel alrededor también han mejorado, ¿verdad? Cómo la calidad de la piel también ha ido cambiando alrededor y por supuesto el volumen de la pierna que sí no lo vemos en esta imagen, ¿verdad? Esta que ya vimos en esta paciente con una herida traumática. En ella, por ejemplo, el DIP no solamente lo utilizamos para mejorar la inflamación, sino que también estaba muy supurativa la herida. Entonces, nosotros podríamos trabajarlo a manera de drenaje, ¿verdad?, para poder facilitar que haya una mejor movilidad, retorno venoso, que no haya un estancamiento de la sangre a nivel distal
y así ayudar a controlar la inflamación, el dolor y crear un ambiente idóneo, que es realmente lo que nosotros siempre propiciamos para que una herida sane, ¿verdad? Nosotros no podemos cicatrizar una herida, sino que lo que debemos siempre pensar en una herida, una úlcera, es crear el ambiente idóneo para que el cuerpo mismo sea el que tenga las herramientas para poder llevar a cabo su proceso de cicatrización de manera normal. Y por último, quería invitarlos, no sé si ya por ahí les quedó un link, ¿verdad? Por ahí les va a quedar un link para que puedan acceder a un grupo en Facebook donde nosotros, a raíz de que siempre nosotros tenemos muchísimas dudas que siempre tratamos de abordar con diferentes profesionales y nos llegan muchísimas dudas. La idea es crear una comunidad de investigación en rehabilitación vascular donde todos podamos crecer y aprender, ¿verdad? Donde vamos a estar publicando artículos, donde podemos obtener algunos beneficios de los patrocinadores que tenemos por ahí y que podamos hacer o implementar formaciones y cursos virtuales en Latinoamérica, ¿verdad? Entonces los invito a inscribirse al link que les van a quedar en el chat para que puedan acceder a ese grupo en Facebook. Y acá quedan los contactos de nosotros, ¿verdad? En Linfakinesis. Pueden encontrarnos en Facebook como Linfakinesis o en Instagram como Linfakinesis CR. Les agradezco muchísimo la atención. Espero que todo haya quedado bastante claro. Y si hay alguna duda por acá, podemos abordarla. Muchas gracias. Muchas gracias, Shirley, por tu excelente presentación. Realmente siempre digo que uno aprende siempre algo nuevo y ve casos realmente interesantes. No deja de sorprender nunca lo que se hace y lo que hacen muchos terapeutas hoy en día combinando agentes físicos, ¿sabes? Porque no solo es el tipo. Bueno, me gustaría aclarar un tema y es con respecto a que, bueno, siempre cuando en las últimas conferencias, cuando el expositor habla, siempre se refiere al DIP o al DO. Y bueno, quizás si alguno no conoce el producto, no le queda claro. Cuando se refieren al DO o al DIP, es el Deep Oscillation, o también se conoce como oscilación profunda, que es, bueno, es un equipo que es patentado por la casa Physiomed, una compañía alemana, de la cual Felipe y yo somos, Felipe consultor clínico y yo gerente para Latinoamérica. Y bueno, quería solo aclarar porque muchas veces algunos me han escrito qué significa DO, ¿no? Cuando hablan. Solamente aclarar eso. Shirley, hay unas cuantas preguntas en el chat que voy a leer rápidamente. Bueno, hay algunas felicitaciones directamente. Muchas gracias por tu charla. Y no sé si tienes el micrófono activado. Felipe, ¿puedes también activarte? Ok. Voy a empezar a leer un poco las preguntas, ¿ok? Porque hay unas cuantas. Empezamos, se me perdió la primera. Bueno, la primera es cómo se mide el ITB que mencionaste en tu presentación. Ok, me disculpo porque creo que por las lluvias no me van a poder ver, pero aquí me escuchan. El ITB es el índice tobillo-brazo. Entonces, lo que se hace es, hay diferentes formas de hacerlo, ¿verdad? Y hay máquinas especializadas para hacerlo, donde podemos tomar de manera simultánea la presión arterial del miembro inferior y la presión arterial del miembro superior. Entonces, a veces el mismo equipo te hace la diferencia, ¿verdad? Te hace una división entre la presión arterial sistólica del tibial posterior o dividido entre la presión arterial sistólica del braquial. Otras veces se puede utilizar de forma simultánea a esta diferencia de presiones también el ecógrafo para ver, digamos, como el que se utiliza en el ultrasonido, para también escuchar los sonidos y ver si hay algún reflujo o alguna intermitencia de igual manera.
Pero básicamente es eso, la división entre la presión arterial sistólica del tibial posterior, entre la presión arterial sistólica del bíceps, del braquial, perdón. Sí. Yo le voy a hacer llegar información. O sea, nosotros no vendemos el equipo, pero conocemos fabricantes de, de este tipo de equipamiento para medir la presión, incluso equipos que miden simultáneamente las cuatro extremidades, Sí. miembros superiores y miembros inferiores, y te dan un reporte online, un análisis online y un resultado ya directo de la diferencia. Es muy interesante, porque no solo es muy útil para el tema que mencionó Shirley, sino también hay muchos estudios también para el tema cardiovascular en sentido general, ¿no? Para detectar también algunas afecciones cardíacas. Ok, seguimos. La segunda pregunta con respecto es, en uno de los casos, ¿no? Decía, bueno, esto es de Paula López Feijó, dice, buenas noches, aparte de Deep Oscillation, ¿se efectuó terapia compresiva? De ser así, ¿qué tipo de sistemas de vendajes utilizaron? Sí, correcto. Como les mencioné, el gold estándar en úlcera venosa es la terapia compresiva y por ende siempre, a menos que haya alguna contraindicación, se va a utilizar terapia compresiva de la mano, ¿verdad? En las úlceras venosas que vieron aquí, en la mayoría se realizó vendaje elástico combinado con bota de una. Entonces se utilizaron vendas elásticas que crean una compresión elástica y una compresión relativamente inelástica con la bota de una. Entonces se trabajan presiones de trabajo y presiones de reposo, ¿verdad? La compresión va a depender de cada persona. Entonces, cuando el ITB indica que la persona está completamente sana a nivel arterial o no hay una enfermedad arterial periférica, se pueden utilizar compresiones de 40 milímetros aproximadamente, de 30 a 40 milímetros. Cuando existe una enfermedad arterial periférica leve, se deben utilizar compresiones un poquito bajas, ¿verdad? Entonces, 20 milímetros de mercurio sería como lo correcto. Hay otra pregunta aquí relacionada también a eso, que dice, cuando hablas de equipo interdisciplinario, ¿a qué te refieres? Correcto, eso es importantísimo. Va a depender del paciente y de la lesión, ¿verdad? Entonces, muchas veces vamos a necesitar de un nutricionista que esté trabajando de la mano con nosotros. Vamos a necesitar algunas veces de un médico cirujano vascular, principalmente cuando hay enfermedad arterial periférica de fondo, ¿verdad? Vamos a ocupar de otro tipo de médico, incluso internista, cuando estamos con un paciente que tiene otras enfermedades sistémicas, diabetólogos también, ¿verdad? Cuando el paciente tiene diabetes, tiene presión alta, con equipos de enfermería, que son los que van a hacer las curaciones primarias del paciente. ¿Y quién más podría mencionar por ahí? Y bueno, todo médico especialista que tenga alguna relación con alguna enfermedad concomitante que pueda tener la persona. Okay. Bueno, hay dos preguntas. Bueno, hay un montón de preguntas más. Aquí hay una persona que pregunta, Ana Aguilar, dice, buenas noches, muchas gracias por la plática. Dos preguntas. En el tratamiento de úlceras, ¿solo usas el Deep Oscillation o combinas con otros equipos de electro? No, hoy solo les hablé del DIP por un tema también de tiempo, pero cuando estamos, que eso sí es algo meramente de nuestra práctica clínica que hemos identificado, en una fase ya de remodelación, la magnetoterapia nos ha funcionado de manera maravillosa e increíble. O sea, incluso vemos cambios impresionantes cuando pasamos del DIP a la magneto cuando estamos en una fase de remodelación. O sea, cuando ya hay un tejido de granulación, la magnetoterapia podría ayudarnos a estimular el trofismo celular y a permitir que haya mejor calidad de colágeno en esa herida y mejor disposición de oxígeno que nos permita llevar ese proceso de cicatrización de una mejor manera. Entonces, sí lo combinamos con magnetoterapia, pero siempre vamos viendo cuál utilizar. Okay. Muchas gracias. Aquí, bueno, aquí hay otra
pregunta más. Más preguntas. Bueno, esto de cómo podemos obtener el DIP, no, eso ya lo respondí. Paula López Feijó pregunta, ¿cuál es la explicación desde la fisiología de la cicatrización del DIP? Ok. El principio por el cual nosotros podríamos pensar en utilizar el DIP en un proceso de cicatrización es que aumenta el trofismo celular, haya una mejor disposición de oxígeno y que también esa movilización mecánica de las diferentes capas de la piel nos va a permitir que haya una mejor movilidad de las sustancias inflamatorias que están o propias del metabolismo celular que están interfiriendo con la cicatrización. Entonces nos podría ayudar a que haya mejor oxígeno o mayor cantidad de oxígeno, a movilizar las sustancias inflamatorias, tanto para que nos ayuden en la reparación como para disminuir la inflamación y también ayudando en el trofismo celular. ¿Listo? Ok, gracias, Sacher. Sí, efectivamente está en lo cierto, Shirley, en cuanto a la explicación digamos, del efecto directo. En realidad estamos aplicando un agente físico, es un agente electrostático que tiene las características de tener poca impedancia óhmica a nivel de la penetración en tejido profundo. Por eso se llama deep oscillation. Pero quisiera también agregar y contribuir en esta conceptualización de cómo interfiere o cómo interviene el deep oscillation en cicatrización. Se argumenta y se ha podido ver a nivel de experimentación la posibilidad de transferir o trasladar geles a soles. Eso es uno de los principales aspectos. Liquefactar el tejido es una ventaja también que le da una posibilidad a un tejido lesionado en cicatrizar y repararse. También otro de los aspectos muy importantes es que la invaginación de un campo electrostático es capaz de incentivar el AMP cíclico a nivel mitocondrial, y eso significa de que la célula va a tener una posibilidad energética endógena para poder replicar y para poder inicialmente restablecer su potencial de membrana, utilizar la energía remanente para biodegradar sustancias dolorogénicas e inflamatorias en un entorno y aún así tener un potencial energético para hacer replicación celular. Esa triboluminiscencia mitocondrial que se produce por la aplicación de un campo electrostático es una enorme ventaja y eso explica cómo interviene en la cicatrización. Muchas gracias. Perdón, y otro aspecto muy importante del deep oscillation es que modifica el pH, alcaliniza el área. Y el poder alcalinizar el área de una zona sumamente ácida es una posibilidad también para facilitar y favorecer los procesos de cicatrización. Bueno, ahí nos dirá Paula si quedó complacida con la respuesta. De todas maneras, ahí les invitamos a ver en nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube de Fisiomed, que se encuentra como Fisiomed Electromedicine. Hay en el playlist, o sea, en la lista de reproducción, hay una carpeta que se llama webinars, donde tenemos varios webinars de Deep Oscillation, incluso hay como 2, 3 webinars solo de lo que es la teoría del Deep Oscillation en cuanto a funcionamiento, efectos, cuáles son los estudios, cuál es el efecto en el tejido, y todo muy bien detallado. Y les invitaría en un momento determinado a visitar ese material, que es muy, muy interesante. Seguimos acá. Bueno, pienso que aquí esta pregunta se repite y pues pienso que ya la habían hecho arriba. Dice, buenas noches, además de DIP usan terapia compresiva asociada, ¿en qué presiones? Ya eso lo respondiste. Correcto. Felipe Toro, de Chile, hola Chile. Han hecho mezcla del manejo de la úlcera con Deep Oscillation y Maxer, Microchip, pienso. Sí, correcto. De hecho,
la mayoría de veces utilizamos el Maxel, el microcirc, cuando está en una fase de proliferación para aumentar el trofismo. Entonces sí lo utilizamos y lo combinamos con el DIP. Dice, bueno, que se nos enviarán la grabación, sí. Solo usa DIP en úlceras venosas y en IBC. No. Utilizamos el DIP, bueno, obviamente utilizamos el DIP Oscillation en muchísimos de nuestros pacientes y se puede utilizar en trauma, en ortopedia, en posquirúrgicos lo utilizamos muchísimo, ¿verdad? Después de una cirugía. Lo utilizamos en lesiones por dependencia también, cuando hay una úlcera por presión, ¿verdad? No es lo que nosotros más vemos, ¿verdad? No vemos muchísimas úlceras por presión, pero sí vemos algunas. Entonces también se puede utilizar. Y en trauma y ortopedia, que sí tiene grandes beneficios ya demostrados. Entonces, bueno, aquí ella dice, perdón, estas son mis preguntas. ¿Uno manejan DIP con cualquier tipo de úlcera aparte de las venosas? Por ejemplo, diabéticas, úlceras por presión. Esa es una Úlceras por pregunta. presión, sí, las hemos utilizado. Y diabético también, por ejemplo, como úlceras por úlceras tipo diabético. Exactamente. De hecho, tenemos un caso que estamos documentando de una paciente que ha tenido diferentes amputaciones a diferentes niveles por su enfermedad diabética, donde se ha utilizado el DIP posterior incluso a su amputación, ¿verdad? En el manejo del muñón, ¿verdad? Y también en el manejo del dolor y la inflamación asociada al trauma que genera esa amputación. Sí, aquí, bueno, una segunda pregunta dice, ¿los movimientos, si se usa la técnica con guantes, siempre es con dirección de drenaje? Siempre debería tener una dirección de drenaje porque lo que estamos intentando es hacer una movilidad de esas sustancias. Entonces, es algo muy personal también, pero, pero sí sería lo correcto si estamos pensando en hacer un drenaje, si ese es nuestro objetivo como tal. Sí, ahí, bueno, antes que Felipe seguro quiere comentar algo sobre Ujú. eso, me gustaría solo añadir, o sea, normalmente en el Deep Oscillation casi todas las aplicaciones eh, recomendamos tres fases, ¿no? Donde siempre, por supuesto, la última fase va enfocada más a hacer el bombeo en la dirección del drenaje. En determinados estados de no referidos, por ejemplo, a úlceras, sino quizás también a otras patologías, la dirección del drenaje no es la preferida en el sentido de que no, lo que se quiere en ese momento no es un drenaje, sino ablandar un tejido o mezclar un tejido, pero siempre, en general, las directrices de lo que hemos recomendado en el tipo de es seguir las recomendaciones de la escuela de drenaje linfático. Pero en ocasiones puede ser que si hay una fibrosis, por ejemplo, un músculo que está, como se dice en español, ahora se me olvidó la palabra, eh, duro, y queremos trabajar sobre esa área, puede ser que, o sea, no hay por qué seguir hasta el drenaje, sino trabajar directamente sobre el área. Ahí Felipe tiene, por ejemplo, varios vídeos en otras patologías como epicondilitis, también esguinces, temas también de procesos de cicatrización o después de un postoperatorio, donde siempre la última fase que se recomienda en la dirección del drenaje linfático, porque incluso la frecuencia lo acompaña, pero en algunas de las fases intermedias pudieran no hacerse en la dirección del drenaje. O sea, no es eh, solamente. No sé si Felipe quieres mencionar. Shirley ha dicho algo que también es muy cierto. Es una lectura, no tal vez personal, sino es una lectura de la individualidad de cada caso. Hay úlceras que requieren también pequeños movimientos circulares en el lecho, en el lecho del entorno propio de la misma úlcera, que pueden ser complementados con la dirección de un drenaje. Pero
aunándome también al criterio que nos ha agregado Sacher, es muy cierto. Hay turgencias, por ejemplo, en el hecho de la herida que deben ser modificadas. Algunas frecuencias del uso del Deep favorecen la modificación de esta turgencia y por ende también favorecen cierta angiogénesis o cierta remodelación particular de estos entornos, y esto al final de cuentas tiene un impacto directo sobre no tanto el acelerar un proceso, sino hacer que un proceso se active y que tome el tiempo natural para que vaya cicatrizando y cerrando adecuadamente. Si ha habido una historia de infecciones y eventualmente alguna condición residual de congestionamiento linfático, sí sería importante entonces recurrir a técnicas con intención de drenaje desde el punto de vista, por ejemplo, de drenaje manual a nivel linfático. Muchas gracias, Felipe. Aquí hay una pregunta. O sea, la misma persona, Ana Aguiar. Hola, Ana. Hay una segunda pregunta que dice, la tercera dice, en infección de la úlcera, ¿tienen criterios para comenzar con el DIP o de plano la infección debe estar totalmente controlada para iniciar con Dipocilation? Muchas gracias y felicidades por tu ponencia. Gracias. En las úlceras venosas siempre va a haber cierto grado de infección como tal, porque siempre va a haber colonización de algunos microorganismos. Lo más importante es que no sean bacterias resistentes, ¿verdad?, a antibióticos que estén formando una gran cantidad de exudado y que la infección no esté controlada, ¿verdad? Pero cuando son microorganismos que están controlados relativamente y que no están generando mayor lesión en la piel, se podría utilizar, porque de hecho en estos pacientes el antibiótico no está indicado como tal, sino que únicamente con compresión va mejorando el ambiente y los microorganismos no van proliferando. Entonces, si hay una infección importante que requiere uso de antibióticos y control médico, necesita estar controlado. Pero si únicamente hay algunos microorganismos no resistentes, no hay ningún problema en empezar con el uso del DIP. Yo, para un poco redondear este tema de la pregunta en general que había hablado sobre el tema de úlceras, de si se trataba solo úlceras venosas o también úlceras por presión o diabéticos, quería un poco compartir algo, dos, tres estudios que encontré cuando vi esta pregunta. Un poco también para que tengan la idea y transmitir que esto no es nada nuevo, esto es algo que ya es una técnica que se usa desde hace más de 30 años, ¿okay? Y donde hay estudios y publicaciones, infinidad de estudios y publicaciones y representaciones de casos, no solo en los medios sociales, sino en revistas de impacto, en PubMed. Y quería, bueno, compartir rápidamente, por ejemplo, una foto no muy agradable, pero es un reporte de caso, por ejemplo, y es de 1992. ¿Okay? Y esto es, por ejemplo, antes del tratamiento, un ejemplo de una úlcera por decúbito, cómo se recibió al paciente y, bueno, 3 semanas después, cómo empieza a mejorar. Y ahí Shirley puede ver que coincide mucho también el tema de la coloración del tejido, que son los mismos resultados que tú vas teniendo. Y, o sea, quería compartirles, por ejemplo, quería compartirles otros que siempre todo el mundo, ya de paso, como que preguntan en base a evidencias, etcétera. Por ejemplo, esto es un estudio, claro, en alemán, que les presento, de 2000, si mi memoria falla, de 2014 o 2015, donde se hace una verificación del efecto y de los parámetros de cicatrización de heridas. Es un estudio de una revista especializada, por supuesto, acá en Alemania. Está en un resumen en inglés, ¿no? Pero
quería presentarle algunos de estos casos. Por ejemplo, este otro es muy interesante del año 2008, de también cicatrización, un caso de estudio de tratamiento en heridas en general, no úlceras venosas, y hay un análisis estadístico también con placebo de la casuística y la cicatrización. Se ven diferentes progresos de diferentes situaciones, incluso de pérdida de dedos por amputación o debido a una infección o proceso de cicatrización también de heridas abiertas por traumatismo. Quería un poco compartir estas evidencias con ustedes. Siguiendo un poco para terminar las preguntas. Acá preguntan qué tipo de talco recomiendan. Bueno, como fábrica recomendamos el talco que suministramos. Hay dos motivos para eso. Uno, que no sabemos el talco que se puede conseguir en el lugar, si tiene prueba de biocompatibilidad con el uso humano, si tiene o qué componentes tiene. Ha habido reportes de casos de uso de talco, no por el depoxylation, sino en general en el mundo, de uso de talcos que han causado alergias a la piel o irritaciones o determinados. En general, yo quería aclarar algo con el talco, porque muchas veces hay una cierta confusión con el talco. El talco no es un imprescindible para trabajar con el depoxylation. ¿Okay? Ayuda en muchos casos en el sentido de mejorar la fricción entre el tejido y el aplicador o el tejido y el guante. Y también en lugares húmedos como lo es en muchos países de Latinoamérica, al tener la propiedad de absorber un poco esa humedad, garantiza que permanezcan las condiciones ideales de transmisión del campo electrostático, y por eso en muchas ocasiones se utiliza el talco. Pero no necesariamente en todas las aplicaciones hay que usar el talco. Si la aplicación sin talco es correcta y tiene buena percepción y buena transmisión, no es necesario aplicar talco, porque el talco no va a hacer absolutamente nada desde el punto de vista terapéutico, ni va a influir desde el punto de vista del efecto del depoxylation. Ni va a ser un medio de acople. Sencillamente hay pieles que son, digamos, un poco más ásperas y con la aplicación del depoxylation o también grasosa, y ofrece una pequeña resistencia, y el objetivo del depoxylation no es aplicar presión ni estropear, ni hacer un daño en la piel, sino que es sencillamente desplazar el aplicador o la mano suavemente si se prefiere o con presión si es necesario sobre el área a tratar. Por lo tanto, el talco no es un imprescindible. Y la recomendación es usar el talco que envía el fabricante o el equivalente con las mismas propiedades y composición que está en fábrica, que está el talco que suministra de fábrica. Felipe tiene también. Sí, efectivamente es importante aclarar sobre este punto. Bien, el efecto del depoxylation sobre la superficie y sobre la profundidad se da básicamente por un fenómeno físico llamado Johnson-Rabec, que realmente es un concepto de tensión, de carga eléctrica entre una membrana semiconductora y el cuerpo, que definitivamente tiene también un grado de comportamiento eléctrico. El talco no debe ser interpretado como un medio conductor de un campo electrostático. Eso es importante decirlo así tácitamente. El talco no es un medio conductor. El talco ofrece ventajas muchas veces de absorción del exceso de grado de humedad que pudieran estar presentes en la piel. En la medida de las posibilidades, y me uno a lo que Sacha nos ha compartido, en la medida de las posibilidades, si es
posible no utilizar talco y tener una buena vibroresonancia que garantice una buena oscilación que puede ser visible o audible o experimentable como algo que sentimos a la hora de aplicar el aplicador, valga la redundancia, o nuestra mano en técnica de guante, entonces será más que suficiente hacerlo sin uso de talco. Lo que sí también debemos observar es que no es cualquier talco el que pudiéramos en algún caso dado invitar a participar. El talco del fabricante, el que recomienda Fisiomed, es un talco ligeramente mineralizado. Hay algunas personas que han usado hasta maicena u otro tipo de polvos que empiezan a ser más bien un aislante, así un aislante o un filtro de ese campo electrostático y pudieran de alguna otra forma filtrar la efectividad de la vibroresonancia del deep oscillation. Entonces, me uno al criterio de Sachet. Me gustaría saber las experiencias también de Shirley con respecto a esto y más en este tema tan interesante que ha planteado con respecto a las úlceras. ¿Cómo lo maneja ella? Ahora sí, Listo. estaba intentándolo. Sí, coincido completamente. En realidad nosotros en heridas y úlceras casi nunca utilizamos talcos, ¿verdad? Por el riesgo, porque no siempre tenemos a mano el que da el proveedor, el distribuidor, y el riesgo de los talcos que uno utiliza, por más que lo intente escoger, no conoce cuáles son las características. Entonces, el riesgo de más bien causar alguna infección, algún proceso de alergia o algo es mayor a lo que necesitamos realmente y lo que le aporta el talco, que básicamente es nada, en una piel seca y limpia, ¿verdad? Entonces, nosotros prácticamente en heridas úlceras no utilizamos talco. Sí, realmente, o sea, a ver, el talco no lo fabricamos, no lo fabrica Fisiomet, el talco es un talco que compramos en farmacia y es el que recomendamos. Estoy casi seguro que en todos los países se puede conseguir el talco con equivalente al que, el que suministra fábrica. Es un talco, no recuerdo todas las características ahora, que si mi memoria no me falla, es la compañía Johnson Johnson o que fabrica, pero acá, que compramos nosotros, es fabricado acá en Alemania. Pero en general, si tienen las mismas características, la misma composición, estoy seguro. De hecho, la mayoría de los distribuidores y de los clientes no nos compran el talco. Así que, pero como fábrica no puedo decir que se puede usar cualquier talco porque no sé el talco que pueden conseguir localmente en su región. Solamente les diría de buscar la composición y es muy sencillo, o sea, imagino que en cualquier mercado, incluso también en farmacias en muchos países, pueda conseguirse un talco equivalente con las mismas características. Aquí hay otras preguntas. Dice, hola, gracias por la información. ¿El electrodo de paciente siempre va en el miembro a tratar o puede ser contralateral? Realmente, ahí voy a responder yo directamente. El electrodo del paciente puede estar ubicado en cualquier parte siempre que esté en contacto con el paciente. Digamos que por comodidad mucha gente lo pone, por ejemplo, entre los dedos de los pies, así el paciente no tiene que estarse ocupando de la mano. A veces se los ponen, si está sobre una camilla, a veces se lo ponen debajo de la espalda o a nivel de glúteos o debajo de una pierna, pero realmente no requiere que una posición específica ni distal ni en las cercanías de la aplicación. O sea, solamente que esté haciendo contacto con el paciente es suficiente. Incluso, por ejemplo, cuando se usa el aplicador, yo puedo tener el aplicador yo, o sea, el electrodo yo también, y tener, tocar al paciente y con el aplicador estar haciendo el tratamiento. Cuando uso guantes, sí, el electrodo obligatoriamente lo debe tener el paciente, porque siempre tiene que haber un medio capacitivo, en este caso el guante o el aplicador, entre los dos electrodos. Okay. Dice, los parámetros de tratamiento con DIP
que utilizas en úlcera venosa son los mismos para la úlcera arterial? En este caso, sí, ¿verdad? Únicamente que en el caso de la úlcera arterial, sí no es necesario ese efecto de drenaje o esa movilización en un sentido de drenaje, sino que más bien lo que queremos es un efecto local, porque el problema que estamos teniendo es otro, la fisiopatología es otra, ¿verdad? Ahí más bien hay una restricción en el flujo sanguíneo y más bien lo que queremos es que haya una mejor perfusión a nivel distal en la zona localizada. Entonces, aunque los parámetros son los mismos, la forma de aplicación y el objetivo sí es diferente. Ahí, bueno, gracias. Hay otra pregunta sobre el taco. Dice, ¿es recomendable aplicar el tratamiento después de la curación o es indiferente? En realidad vamos a ver, muchas veces hemos tenido que hacerlo después de la curación, o sea, han tenido que hacer la curación primaria, siempre se hace, ¿verdad? Nosotros hacemos nuestro tratamiento, pero muchas veces después de hacer el tratamiento es necesario hacer una limpieza alrededor y valorar el hecho de la herida para ver qué apósito primario se va a utilizar, porque a veces el exudado cambia, ¿verdad? Entonces una herida, bueno, una úlcera en este caso que estaba seca, ha traído más sustancias y se ha puesto un poco más húmeda. Entonces ahí es donde realmente se valora el hecho de la herida para ver cuál va a ser la curación primaria de ese paciente. Al principio solo se hace una limpieza general, nosotros hacemos el tratamiento de intervención y luego se pasa otra vez para que ya se ponga y se decida cuál va a ser la curación primaria que se va a realizar en ese lecho. Por aquí hay una pregunta que refiere la frecuencia de las sesiones. La frecuencia de las sesiones va a depender mucho de cada paciente, va a depender de las características e incluso de los tiempos de curación, ¿verdad? Por ejemplo, la intervención directa sobre el hecho de la herida únicamente se hace cada vez que se va a hacer el cambio en la curación primaria y eso va a depender del tipo de apósitos que se utilicen, ¿verdad? Hay apósitos que pueden utilizarse un día, hay apósitos que van a utilizarse 3 días y hay apósitos primarios que se van a dejar hasta 7 días. Entonces, la intervención propiamente en el hecho de la herida, al menos con el Deep Oscillation, la frecuencia va a depender de esa curación primaria, ¿verdad? Que esté utilizando el paciente. Ya otra cosa es la terapia física en sí, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el paciente puede estar con una curación primaria y con su vendaje y aún así ser introducido en un solenoide con magnetoterapia o que llegue a la sesión de terapia a hacer ejercicio, ¿verdad? O movilizaciones pasivas, activo-asistidas y demás. Pero si estamos hablando de la intervención sobre el hecho de la herida con el DIP, sí va a depender de la curación primaria y el apósito que se esté utilizando en este caso. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿se puede aplicar presoterapia? ¿Cuál es su experiencia? ¿Se puede aplicar presoterapia? Por supuesto que sí, dependiendo del objetivo que tengamos, ¿verdad? No todo paciente con úlcera venosa, no es que no pueda utilizar la presoterapia, no necesariamente va a necesitar como objetivo principal la presoterapia. Cuando la presoterapia puede ser un gran aliado, cuando hay un aumento del volumen, ¿verdad? Que nosotros necesitemos movilizar. Cuando tengamos un poco más de tiempo también, porque muchos de estos pacientes ya han venido a una curación primaria que han durado su rato, luego van a venir con nosotros y vamos a utilizar el DIP, vamos a hacer ejercicio y todavía vamos a poner los 30 minutos que necesitamos de presoterapia y luego hacer la curación, son procesos demasiado largos. Entonces, ahí sí se puede y sí está indicado, pero hay que valorar cada caso, ¿verdad? Ahí, con respecto a eso, yo quería solamente mencionar una cosa, y es lo que, bueno, en los años, quiero aclarar, yo no soy médico, pero bueno, llevo ya casi 20 años viendo personas trabajar con estos agentes físicos y sobre todo con el Deep Oscillation. Y hemos observado en muchos casos lo siguiente, y si bien la presoterapia por supuesto está indicada en muchos casos, no solo en
estos temas que estamos hablando hoy. En ocasiones hay que tener mucho cuidado, por, por lo que he visto al aplicar la presoterapia. Tiene un momento donde su uso es óptimo y tiene un momento donde su uso puede detener el progreso de la mejoría del paciente. La presoterapia en ocasiones no logra disolver, digamos, un área donde hay mucho hematíes o de sólidos, y al irse el líquido que puede arrastrar esos sólidos, se crean, digamos, pequeñas fibrosis, pequeños cambios, pequeños microhematomas, microedemas, que ricos en toxinas y en edema, que cambian la coloración de pronto de la zona, aumentan el pH y luego, lejos de mejorar, pensando que estaba mejorando, después tengo un retroceso. Eso lo hemos observado en algunos casos en que han usado la presoterapia en momentos determinados donde ha habido mucho componente sólido en lo que es la zona aplicada. Pero sigue siendo, por supuesto, una terapia de elección para muchas patologías sin ningún problema. Tal vez mencionar que hay que tener cuidado cuando hay eventos isquémicos dentro de la extremidad comprometida y también evitar la compactación de proteínas de alto peso molecular. Eso digamos que es con más lenguaje clínico. Ok, pero a ver, dice ¿cuánto tiempo debe durar el drenaje con el Deep Oscillation? Eso va a depender de las aplicaciones que realicemos, ¿verdad? A veces nos gusta utilizar un programa, por ejemplo, que es más para manejo de fibrosis y estamos ante la presencia de un tejido un poco más fibrótico, y luego utilizar otro programa para un poquito más el manejo del edema y el bombeo. Entonces ahí podemos estar hablando que si en uno duramos 15 minutos, ¿verdad? Que es lo que más o menos una aplicación del DIP podría llevarse. Si hacemos 2 aplicaciones con un objetivo específico, podríamos durarnos tal vez unos 30 minutos. Entonces eso va a depender mucho del objetivo que tengamos y de las frecuencias que utilicemos. Por regla general, nosotros decimos que cuánto, como regla general, usa el terapeuta en hacer el drenaje linfático. Ese tiempo lo ajusta al Deep Oscillation y es el tiempo que usa. No queremos ir en contra de las escuelas de drenaje linfático, y por lo tanto nosotros en cuanto a eso damos total libertad de configuración. Porque hay muchas escuelas donde, si bien todas más o menos van por el mismo camino, tienen sus diferencias. Entonces, realmente los equipos nuestros lo usan casi todas las escuelas de drenaje linfático, y por lo tanto, con muy buenos resultados. Por lo tanto, digamos que no hay un tiempo de elección. Lo que sí, los estudios han demostrado que Deep Oscillation reduce hasta entre un 70 y un 60% la recuperación en general del tratamiento y también del drenaje. ¿Cuánto tiempo? Ok, muchas gracias. Bueno, ya aquí pienso que habíamos hablado de esto. Dice, ¿solo de Deep Oscillation y magneto o en otras fases usas también algún otro estímulo eléctrico? Nosotros en lo personal prácticamente no utilizamos electroterapia en este tipo de úlceras, ¿verdad? Sin embargo, hay mucha investigación en torno al uso del alto voltaje, la microcorriente, que podría utilizarse en este tipo de lesiones con muy buenos resultados. Entonces, no hay ninguna opción que funcione al 100% ni que sea una opción mágica. Eso va a depender de lo que nosotros como terapeutas, las herramientas con las que contemos, el conocimiento que tengamos y el
y el análisis clínico que hagamos en cada caso para ver qué podría ser una mejor opción, más muchas veces hasta económica para este tipo de pacientes y muchas veces también rápida y práctica en cuanto a tiempo de duración de la sesión en sí, ¿verdad? Entonces, sí se puede utilizar otros agentes electrofísicos, ¿verdad? Y con muy buenos resultados, pero nosotros en lo personal no los utilizamos. Eh, Quería solo comentar una cosita porque muchos probablemente no conocen el Maxell, que es bueno, uno de los equipos de magnetoterapia que usas para el tratamiento. Quería mostrarlo un momento para que tengan idea de que, o sea, cuando hablamos del equipo de magnetoterapia que estamos usando, nos referimos al Maxell, que es un equipo portátil de 1000 Gauss con una frecuencia que oscila entre una frecuencia de 4 Hz hasta 12 Hz de forma cíclica y periódica y está fijo en tiempo. O sea, es un equipo como en portable, pero tiene su alto campo, produce efectos muy interesantes a nivel tisular. Estamos en el orden de, si no me falla, de 10 miliamperes por centímetro cuadrado. Ahí Felipe me puede corregir. Hay en nuestro canal de YouTube, hay un webinar realizado hace 1 o 2 meses, específicamente sobre Maxell, el cual nosotros llamamos electroterapia sin electrodos, donde no solo hablamos de Maxell desde el punto de vista de la mejora de procesos de microcirculación y facilitación de procesos de curación, sino también para el tema de próstata, los estudios que se han publicado de la reducción de la hiperplasia benigna prostática, el tema también de la de tratamiento de la neurotoxicidad periférica que se crea después de una quimioterapia, que se establecen muchos efectos no deseables, muy molestos en este tipo de pacientes. Y bueno, este equipo de Maxell también en los estudios refieren que sería la única alternativa no farmacológica a solucionar algunas de estas secuelas que deja. Sería muy interesante, los invito a ver ese webinar porque está muy interesante, con mucha teoría sobre el equipo, el método de funcionamiento, sus efectos, dónde interviene. No sé si Felipe quiere agregar algo. No, efectivamente, Sacher, el hablar de un campo magnético que induce también un campo eléctrico es una ventaja, digamos, profunda, sin contacto incluso con una herida, que incluso en algún momento dado frente a un vendaje podría ser una opción extracorpórea que induzca un campo eléctrico de al menos unos 10 miliamperios en profundidad y se convierta en un estímulo eléctrico también significativo. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿en cicatrices post-quemaduras es beneficioso el uso del Lipofilation? ¿Se puede utilizar en niños? Bueno, en nuestra experiencia clínica prácticamente quemaduras nosotros no atendemos, ¿verdad? Pero sí hay investigaciones y estudios y que tal vez ahí Felipe nos pueda orientar, que hemos visto con buenos resultados. Y en niños sí es seguro, ¿verdad? Y nosotros lo hemos utilizado mucho en niños, más que todo en ortopedia, ¿verdad? Les causa incluso gracia y les es agradable, entonces ha sido un dispositivo que nos ha ayudado mucho a que ellos estén tranquilos durante la sesión, a diferencia que tal vez algún estímulo eléctrico que sea un poco más, que genere más susto para ellos, ¿verdad? Entonces es completamente seguro de utilizar en niños y sí lo hemos utilizado más que todo en ortopedia en ellos. La doctora Solange Tapanes ha tenido muchas experiencias sobre el uso del Lipofilation en pacientes quemados. Es interesante tal vez compartir las experiencias que ella ha tenido.
Sin embargo, no es en un quemado agudo donde se justifique una aplicación de oscilación profunda, sino ya más en un estado más estable, donde incluso han existido algunos colgajos, injertos, o ya hay una cicatrización iniciando en el paciente con riesgo de que pudiera retraerse o fibrosarse o generar una limitación de tejidos plásticos adherentes o adhesivos que puedan de alguna manera limitar amplitudes articulares. Pero sí, en quemados es una opción también terapéutica que se pueda, donde se puede utilizar el Deep Oscillation. Definitivamente la piel y sus tejidos subcutáneos, las fascias, los epimicios, los perimicios, los epineurios, todos los tejidos plásticos que conllevan composición de colágeno, de elastina, de fibrina, son reaccionantes e interactuantes a campos electrostáticos provenientes de una oscilación profunda. El estudio uno de los estudios que te refieres, Felipe, que es la valoración de la terapia con oscilaciones profundas, o sea, Deep Oscillation en la cicatrización de las quemaduras AB. ¿Es este el estudio a que te refieres? Este es el estudio que está publicado en algunas revistas. Y también aquí tengo a mano otro, pero bueno, este es más, pero déjenme que salga un segundito, que se enderezca, que es también muy interesante. Este es otro estudio publicado en una revista donde incluso aquí vemos un niño, ¿no? Para, para que vean, este es específicamente un estudio publicado en una revista pues, sobre los efectos de los beneficios de Deep Oscillation en cicatrices por quemaduras, ¿okay? Específicamente en niños. Déjenme terminar. Aquí sigue, dice, el láser que tienen, ¿qué tipo es? Bueno, no sé si la pregunta, Shirley, es a ti o a nosotros, porque... Nosotros no utilizamos láser, creo que es el láser que salía como en la publicidad, me parece. ok, el láser, sí, bueno, el láser es un láser de 2,1 watts con 21 diodos LED de 100 miliwatts de salida cada uno. Es un láser, digamos, considerado de baja potencia, aunque en la suma de un área de 55 centímetros cuadrados genera 2,1 watts de potencia de salida y un efecto térmico similar a los efectos que se logran con los láseres de alta potencia, aunque, o sea, con el beneficio de que no requiere de estar en constante movimiento, debido a que realmente es la suma de láseres de baja potencia, por lo tanto el riesgo de quemadura no existe. ¿Okay? Les puedo compartir un momento el catálogo para que lo vean, porque en el video pues, pienso que estaba un poco rápido. Voy a intentar compartir, aquí está. ¿Okay? Este sería, no sé si ahí se ve, ok, listo. Bueno, este no es el otro, okay. Es este láser que está acá. Es un láser portátil que tiene 21 diodos, como ustedes ven aquí. Este es el adaptador, por ejemplo, para usar para veterinaria o para áreas donde hay mucho cabello y se requiere, o sea, no se puede eliminar o no se quiere eliminar el pelo. Y bueno, tiene ese adaptador para que la emisión láser vaya directamente a la superficie. Sería este láser, un láser, digamos, portátil, aunque no tiene
no es de batería, sino que tiene un cable, pero nosotros le llamamos ducha láser. ¿Okay? Al interesado le estaré enviando información al respecto, un poco más de información, porque no solo tenemos el catálogo, sino también tenemos otras información para que pueda ver. Pienso que ya no me quedan más preguntas. Bueno, ya no quedan muchas más preguntas. Bueno, ahí salté algunos, por supuesto, comentarios de muchas gracias, excelente tu presentación, muchas gracias, tengo que retirarme, por supuesto, ya estamos prácticamente a 1 hora y 50 minutos y ya quedan pocos. Realmente fue muy enriquecedora la presentación y con mucha participación, además, no solo tuya, sino también con preguntas en el chat. Y bueno, felicitarte nuevamente y desearte muy buenas noches, igual que a todos los que participaron en este webinar. Muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros. Estamos contentos de su participación y estaremos compartiendo, por supuesto, la grabación del webinar más adelante, probablemente ya a inicios de la semana que viene, estaremos enviando a todos los registrados la grabación. Si tienen cualquier otra pregunta, pueden, por supuesto, estamos al servicio de ustedes. Pueden contactarnos directamente al correo, que bueno, estaba en la presentación en vídeo rodando, pero bueno, también al correo de registro, que estaba puesto como el registro de contacto, estaba mi correo, pueden directamente contactarme y por supuesto al Intrakinesis y a Shirley también directamente para cualquier otra ocasión. Y siempre nuestro consultor clínico, Luis Felipe Medina, va a estar dispuesto a responder cualquier pregunta que tengan desde el punto de vista clínico. Entonces nos despedimos. No sé, Shirley, si quieres decir algo, porque como no te veo, a veces pienso que se me cayó la conexión. Pero aquí estoy. No, muchísimas gracias nuevamente, de verdad, a vos, a Felipe, por la invitación. Un placer compartir un poco de lo que estamos haciendo y en realidad de eso se trata, de compartir, porque el conocimiento se tiene que compartir y se tiene que seguir ampliando con base en eso, en discusiones, en aportes, en ir entendiendo un poco más allá. Y obviamente hay gente que ha caminado muchísimo más que nosotros y hay gente que viene atrás. Entonces, todos debemos unirnos y seguir aprendiendo y compartiendo en pro y beneficio de los pacientes, que al fin y al cabo es lo más importante, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias y sumamente agradecido por el espacio. Hoy leí en base a eso, hoy leí un comentario muy interesante que decía que nadie va adelante ni nadie va atrás, sino que cada uno camina a su propio ritmo y con sus propios objetivos. Por lo tanto, cada uno va contento con lo que hace y no... Es muy interesante, fue. Ok. Bueno, muchas gracias y acá son ya las 2:30 las 3 de la mañana. Entonces, yo me voy a retirar. Sí. Pues buenas noches y que descanses. Manténgase saludables y estamos en contacto, ¿ok? Chao. Bueno, saludos. Gracias, Felipe, por acompañarnos. Saludos. Con gusto, con gusto. Excelente, Shirley, excelente. Muy lindo, muy bien. Felicidades. Muchas gracias, Felipe.